Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta hora. Leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 7, encontramos lo siguiente, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. Este es un punto bastante conflictivo, en cierta forma, porque dentro del ámbito religioso, todos los predicadores, maestros, etcétera, hablan del fruto. Por ejemplo, llevando buenos frutos es trayendo personas a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Y en el fruto en esa situación. Pero lo que Jesús nos dice aquí, hermano, en cuanto a los frutos, es realmente diferente. Es algo que realmente todos nosotros como cristianos debemos de pensar. Los frutos son el resultado del desarrollo y madurez tanto de la planta como del ser humano. Usted siembra algo, esa semilla va a germinar, va a crecer, va a ser adulta, y cuando es adulta entonces da los frutos que necesita o de lo cual ella fue programada para dar esos frutos. Pero debemos tener cuidado. Hoy día, hermanos, hay muchas clases de árboles. Por ejemplo, el mango, por decirlo, ¿verdad? Hay una infinidad de mangos. Mango papaya, mango picoloro, mango de calidad y de todo eso. Hay diferentes. Pero tenemos un problema. La mayoría de ellos tienen un olor fragante que se parecen. El otro problema es que el árbol de mango, sus hojas básicamente son idénticas. Entonces, tenemos un problema, ¿verdad? Y ese problema se da también, hermanos, en la iglesia. Se da dentro de la esfera religiosa. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Hoy día, hermanos, tenemos una gran dificultad. Una gran dificultad porque hay tantos grupos religiosos, que usted se puede imaginar. Así solamente por encima hay aproximadamente como 725 o 26 grupos religiosos. Y todos dicen que tienen la verdad. Y nosotros estamos dentro también de esa esfera. Nosotros tenemos la verdad. Estamos seguros que tenemos la verdad. Pero ¿qué sucede? A veces tenemos la verdad, pero no la usamos. No la practicamos. Y ese es el conflicto que existe hoy día en cuanto a la esfera religiosa. Por su fruto los vas a conocer.
El primer aspecto que nosotros encontramos de ese enunciado de Jesús, hermanos, es la doctrina. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 15, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy prudentes y también muy sabios. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quiénes son esos? Son aquellas personas que han oído el Evangelio, han creído en el Evangelio y han obedecido en el Evangelio, pero también permanecen en el Evangelio, como habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Entonces, hermano, la doctrina, hay infinidad de doctrina. Y hoy día, hermano, es aún más peligroso. ¿A dónde lo puede llevar a usted cualquier viento de doctrina? Como habla el escritor Santiago. ¿Ve? Podemos ser llevados por el mar para allá y para acá por las olas, por no tener una firmeza, por no tener una convicción, por no estar seguros en quién hemos creído y en quién esperamos. Hermanos, hoy día hay doctrinas como usted no tiene idea. Tiene, por ejemplo, los católicos, para muchas personas, la Iglesia Católica es la primera iglesia. Pero no es así. La Biblia nos dice que la primera iglesia es la que hizo, la que fundó Jesús, por la cual Él murió, por la cual fue sacrificado, por la cual derramó su sangre. Esa es la iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Como habla la Biblia, esa es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia de los primogénitos, la iglesia de los salvos, etc. Entonces, ¿dónde radica el problema? Radica en aspectos doctrinales. Por eso Jesús dijo, por ejemplo, una de las cosas que mencionó en Mateo es, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hablar más de la cuenta, salimos del marco que Él ha establecido. Y cuando no hablamos, también salimos del marco que Dios ha establecido. Por eso tenemos que ser claros, ¿no?, en lo que Dios dice. Doctrina, hermano. Por ejemplo, tenemos así a grandes rasgos, ¿verdad?, la mujer que predica en la iglesia. A ella no le está permitido predicar. No le está permitido tampoco ser parte de la administración de la iglesia. Lo único que Dios le permite a ella es que enseñe a los niños, que preparen los niños, para que más tarde estos niños estén en condición de obedecer el Evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 11 en adelante. Entonces, hermano, doctrina. Nuestros amigos religiosos dicen, el que cree en Jesús, que levante su mano y reciba a Jesús en su corazón. Eso Dios no lo enseña. Dios enseña que hay que oír el Evangelio. El Evangelio tiene varias partes. El Evangelio es algo fantástico. Déjeme enseñarle brevemente, ¿verdad? Fíjese, hermano, este es una llave. Y solo abre una cerradura única. ¿Por qué? Porque tiene diferentes cosas que la hacen única. Asimismo, el Evangelio, hermano, es único. Dice, tiene que oír, tiene que tener fe, tiene que oír, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse y ser fiel hasta la muerte. De nada le sirve a una persona, por ejemplo, creer y no obedecer.
O decir, yo hago lo que el Señor me pide, pero ¿está haciendo realmente lo que el Señor le pide? No, en ninguna manera. Entonces es importante que nosotros hagamos tal cual dice la palabra de Dios. Doctrina es enseñanza. ¿Ve? Y la enseñanza nos ayuda a crecer, a fortalecernos, nos da luces, nos da entendimiento para que nosotros podamos seguir en el camino de la salvación. Vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, hermano, este es el problema. Hoy día el mundo tiene comezón de oír y como dije, hay un grave problema hoy día con la tecnología. Hoy tenemos, hermanos, Pinterest, Instagram, tenemos un montón de páginas y en todas esas páginas aparece una cuestión que se llama conspiración. Apenas usted abre y dice, un cometa va a chocar la tierra. Esto es el otro. Que Jesús no vivió aquí, que Jesús se casó, que etcétera, que etcétera, que etcétera. Todas esas son basuras, realmente. ¿Ve? Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, el mundo tiene comezón de oír, pero no oír la verdad. Quiere oír cualquier cosa, menos la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad te deja dos alternativas. La tomas o la rechazas. Las otras cosas ni te dan frío ni te dan calor y usted va con ellas tranquilo. Entonces, por su fruto los vas a conocer. Esos hombres que están, ellos, ¿verdad? Que son como lobos rapaces, que tienen piel de oveja, o sea que se manifiestan así como los más grandes ángeles. Ay, mi Dios, ay, y hacen y dicen, y son tan sensibles. Que si usted le habla fuerte, dice, ay, cómo me ha ofendido, ay, cómo me ha dañado mi corazón, etc. Pero por dentro, hermano, están para destruir la obra de Dios. ¿Sí? El segundo aspecto, hermanos, que Dios dice, es el versículo 16 al versículo 17. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? ¿Cómo podemos nosotros visualizar esta parte de la Escritura? Esta parte, hermano, tiene que ver básicamente con el carácter de la persona. Aquel carácter, hermano, del cual Dios demanda de cada siervo, de cada hermano, de cada hermana en la iglesia. No puede ser un carácter bivalente, como habla Santiago en el capítulo 1. La duda para allá, la duda para acá. Hermanos, el carácter es importante para poder combatir las malas doctrinas, las malas personas, los malos pensamientos, hermano. Tiene que tener convicción de las cosas que Dios dice, de las cosas que Dios enseña. No puede ser ahí, no, pero si yo hubiera sabido, sí o sí, no o no.
El hombre de Dios, hermanos, necesita tener carácter. Sí, pero no para ser como un dictador, sino para mantenerse firme en las cosas que Dios dice, en las cosas que Dios demanda. ¿Ve? Y como dice Santiago, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza, cualquier sentimiento, cualquier emoción. No, hay que tener carácter. Si usted ve eso, podemos aprenderlo de nuestro Señor Jesús, por ejemplo, cuando fue su mamá y sus hermanas y sus hermanos a buscarle que él estaba dando el sermón del monte. ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor, tu mamá y tus hermanos te están esperando, quieren hablar contigo. Nosotros. Ah, sí, espérese un momentito, es mi mamá, es mi papá, es lo más grande que hay. Tengo que hacerlo. Pero no fue así. Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanas? Y dice, mi madre, mis hermanas y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. En otro lado dice Jesús, que si nosotros, por ejemplo, amamos más a padre y madre, a mujer, hijos, hermanos, dice, no podemos ser su discípulo. Pero ¿sabe usted a qué se debe eso? Recuerda que dijo Jesús en el libro de Mateo, el peor enemigo del cristiano son los de su propia casa. Sí, entonces nosotros tenemos, hermanos, que ser cuidadosos, que ser prudentes y ser personas de mucha oración, hermano. Porque el carácter, primeramente, es una condición interna, está en uno. Y se forja en uno. Si nos enseñaron mal, si nos han educado mal, nosotros vamos a crecer en esa manera. Como dice un proverbio callejero, palo que nace torcido, que dice, jamás su tronco endereza. Por eso Dios a través del predicador dice, cría al niño, ponle en disciplina, para que cuando él crezca, dice, no se aparte del camino del Señor. Pero si no lo ponemos en disciplina ahora, nuestros hijos, ¿quiénes serán? Mañana estaremos llorando porque se nos ha convertido en un drogadicto, en un maleante, en una prostituta, etcétera, etcétera. Si no queremos que eso suceda, hay que poner la disciplina. Pero no podemos poner disciplina porque nosotros mismos no la tenemos. Ese es el carácter interno. El carácter exterior, hermano, es aquella parte de la vida del cristiano en que usted va a mostrar a sus hermanos, al mundo, a su familia, a todos los demás, ¿quién es usted realmente? Una persona que está sonriente, pero por dentro, hermano, hay demasiado fuego que puede explotar como un volcán. Entonces, no funciona. Hay que ser igual adentro y igual afuera. Si por dentro estamos llenos de gozo, afuera tenemos que mostrar ese gozo, como dijo Jesús a sus discípulos. El que está limpio por dentro, dice, afuera no tiene problema. Entonces, esa es la situación del carácter. Por eso dice Jesús, por su fruto, dice, los conoceréis. También, hermanos, el carácter tiene que ver con la conducta de nosotros. Fíjense usted, hermano, que en la iglesia, cuando estamos reunidos como iglesia, ¿verdad? Nosotros somos, ay, qué amor y qué cosa, ¿verdad? Pero cuando salimos de la iglesia, hay que ser pela, hay que ser pela, hay que ser pela, hay que ser pela. Es una conducta diferente. No puede ser. Lo mismo que somos aquí, tenemos que ser allá. Porque eso es lo que enseña el Señor. Por otro lado, hermano, es importante
que nosotros, hermanos, esa misma conducta le enseñemos también a nuestras hijas, a nuestra esposa, a nuestros hijos, etcétera, ¿verdad? Para que ellos crezcan en el favor de Dios. Por eso dice Dios por medio del apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Padres, dice, criad a vuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. También dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como el Señor amó la iglesia. Pero también dice, mujeres, está sujeta al marido, como la iglesia está sujeta también al Señor. Entonces, podemos aprender tantas cosas que si nosotros realmente ponemos conciencia en estas cosas, hermanos, vamos a tener una vida maravillosa. ¿Ve? Aunque pase, como dice Jesús, aunque nuestra carga, nuestra cruz sea pesada, dice, hey, es fácil de llevar, no tendrá ningún problema, no vamos a estar hostigados. Al contrario, podemos sobrellevarla en el Señor. En tercer y último lugar, hermano, cuando Dios dice, guardaos, ¿verdad?, de los falsos profetas, hermano, tiene que ver con la vida espiritual del hombre. ¿Sí? La vida espiritual. Hermano, ¿quién es la persona que puede visualizar las cosas erradas que hay? Usted recuerda el Antiguo Testamento cuando Dios llamó a una persona para que fuera su atalaya. ¿Qué significa atalaya? Aquella persona que tenía la responsabilidad de ver afuera dónde estaba el peligro, pero también tenía la responsabilidad de dentro cómo anda la congregación, cómo anda el pueblo. Tenía esa dualidad de trabajo. Entonces, la vida espiritual, hermano, demanda que el hombre tenga primeramente temor de Dios. Versículo 18 y versículo 19. Dice así. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, la vida espiritual que nosotros llevamos, hermano, tiene que dar frutos espirituales. Tiene que producir frutos espirituales. Como habla el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Aquellos frutos, como dice así, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, ¿verdad? 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas cosas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Fíjese ahora, hermano, más el fruto del Espíritu. Ajá, el fruto del Espíritu, hermano. Eso es lo que tenemos que producir nosotros como árbol cristiano. Para verlo así, figurativamente también, ¿verdad? Somos un árbol cristiano. Y como árbol o planta cristiana, tenemos que producir frutos espirituales. ¿Y cuáles son esos? Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si hacemos las cosas como dice Dios, ¿quién le puede condenar a usted? Nadie. ¿Qué dice Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si usted está haciendo las cosas de Dios, si usted se está esforzando por hacer las cosas de Dios, usted está poniendo el mejor empeño, nadie puede decirle nada a usted. Porque usted está haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso dice, ¿verdad?
Tenemos, hermanos, que ver lo que Dios dice. Otro de los aspectos dice, la desobediencia. La mayor cosa situaciones que a nosotros nos pasa, que vivimos, etcétera, es precisamente a causa de la desobediencia. Y usted puede ver desde el inicio de la historia del hombre en Génesis, también hasta el final, en Apocalipsis. ¿Cuál es el mayor problema contra el cual el hombre tiene que luchar? Contra la desobediencia. Por eso Jesús vino a ser autor de eterna salvación, porque Él fue obediente. Y si nosotros seguimos a Jesús, tenemos que ser también obedientes. Si no, estamos fritos. ¿Ve? Cuando hay desobediencia, hermano, aflora una cosa que se llama rebeldía. El hombre se hace rebelde. Usted, por ejemplo, agarra y le dice a su niño, o su niña, o a su compañero de trabajo, etcétera, no toque eso porque te vas a quemar. Él piensa en su mente, a causa de su rebeldía, que usted le está diciendo, mete la mano y quémate. Eso es lo que pasa cuando no hay obediencia. Nos convertimos en rebeldes y llevamos la contraria. Él quiere que yo vaya por la derecha. Yo porque tengo que ir por la derecha. Yo voy por la izquierda. O viceversa. Y así es, hermano. Guardaos de aquellas personas, hermanos, que son falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, que te hablan con bondad, que te hablan con amor, con un sentimiento tan profundo, pero no está el amor de Dios allí. Y es como dice el apóstol Pablo en Corintios, si yo hablase en lenguas, etcétera, pero no hay amor, dice, es como un pedazo de hierro que nada más oye el sonido. Entonces es importante, hermano, que nosotros veamos lo que Dios nos advierte. En conclusión, hermano, Dios quiere que nosotros desarrollemos y Dios quiere que nosotros maduremos espiritualmente como cristianos. Que tengamos la capacidad y la visión de ver dónde está el enemigo, dónde están las cosas malas. Y no se trata, hermano, de una condición súper especial, porque no es. Cuando usted lee en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? La parte final dice, nuestro culto es un culto de qué naturaleza? Racional. Es un culto de la razón. Es un culto donde usted tiene que saber cómo, por qué, cuándo y dónde usted está sirviendo y adorando a Dios. No es porque, ay, mi corazón siente, ay, porque yo soñé. Hermano, la Biblia habla que hay muchos soñadores que terminan despiertos en el lugar equivocado. Entonces, hermano, por su fruto los vas a conocer. Así como el mango, que hay infinidad de clases de mango, mango de toro, huevo de toro, mango papaya, mango de clara sabor, mango de calidad y de todo. Pero el mango real solo es uno. Solo hay un mango de calidad. Los otros son parecidos, huelen parecidos, pero no son exactamente igual. Asimismo, hermano, en cuanto a la doctrina, hay infinidad de religiones, infinidad de enseñanzas, etcétera, pero solo una le puede llevar a usted y a mí a la vida eterna, como dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si lo hacemos así, entonces tenemos oportunidad
de vivir en alguna de las mansiones que Dios está preparando en el cielo para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén.